creatoren mundi. Ja nu este queta feci, et in eternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructavi cor meum verbum bonum, dico ego opera mea Regi. Beata es Virgo Maria, que Dominum portasti creatorem mundi. Janui este quita feci, et in eternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in caeli, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te levavi oculos meos qua habitas in celis, ecce sicudo oculi servorum imanibus Dominorum suorum, sicut oculi ancilla imanibus Domini sue, ita oculi nostri ad Dominum Deum nostrum doni miseratur nostri. Miserere nostri Domini, miserere nostri, quia multum repletis sumo despectione, quia multum repletis anima nostra, opprobrium abundantibus et specius superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michael Arcangelo, defendemus in prelio contra nequitia insidia diabolo est presidium. Impere ele Deo supplice peccamur tuque principe milice celestis, Satanarius que spiritu malignus que perditionem animale per vagantur mundo divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel. Me alegra que estén mirando el video. Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Recordemos lo que oramos. Lo primero, como les he repetido, acuérdense que en el capítulo 1, versículo 48, la Santísima Virgen María en el Magnífica dice: Beatas me dicen omne generaciones. Para aquellas personas que están nuevas, dice muy claro el antífona: Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permaneces virgen. Ruega por nosotros al Señor Jesucristo. Exhaló mi corazón una palabra buena, dedico yo mis obras al Rey. Y se repite: Bienaventurada es Virgen María, porque al Señor portaste, creador del mundo, procreaste a aquel que te hizo, y para siempre permaneces virgen. Este es el cántico de entrada que se hace para precisamente ensalzar y cumplir el precepto, digámoslo así, que la Virgen dice: bienaventurada me llamarán todas las generaciones. Por supuesto que las generaciones de Cristo, la generación de Cristo, la generación de los hijos de Dios, no los hijos de la serpiente, porque no puede jugarse a las dos cosas. O se es de Cristo, se es de la Santísima Virgen María, o se es de Satanás, de la serpiente. Y el salmo que se ha proclamado es: a te levavi oculos meos.
A ti yo levanto mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las manos de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio. Nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. Esa es la oración que se ha cantado, digámoslo así, que se ha ofrecido. Y pues este salmo, lo que les he dicho, es un gemido de nuestra alma pidiendo por nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, cada día más ultrajada y más vejada. Y que no se nos olvide la palabra de San Pablo en la primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, que dice: Qui omnes homine pur salvo fieri et agnizione veritate venire. Que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad para que se salven. Mire, hoy en día yo cumplo con decirles, no podemos aceptar absolutamente ninguna doctrina venida de Roma. Y ya, por ejemplo, ustedes saben que han salido algunos documentos allá de la Curia Romana donde tratan de decir que están fieles a la doctrina. Eso es una mentira. Ya ellos ya van metiendo un kilo de cianuro y después colocan unos miligramos de vitamina. Eso es lo que hacen, es engañar a los tontos. Por ahí se está anunciando de que por una universidad de Estados Unidos están haciendo o van a celebrar la fiesta de los drag queen, donde todos los hombres vestidos de mujeres van a estar en esas universidades católicas, y que todo eso forma parte de la integración. O sea, como quien dice, ya todo eso es otra nueva religión, que la gente no quiere darse cuenta, eso es problema de ellos. Nosotros cumplimos con decirles allá ustedes. Bueno, yo quiero que sigamos con la tercera parte. Ustedes saben, seguimos con la tercera parte la segunda parte, acuérdense, terminamos la parte de la dogmática y ahora viene la parte de la moral. El catecismo del Padre Astete, el catecismo tradicional, en el catecismo sencillo, dice, voy a leerles toda la parte para que sepamos qué es lo que enseña. Dice, segunda parte de la doctrina cristiana. Acuérdense que la primera parte trata sobre los dogmas que están contenidos en el credo, que es la primera parte dogmática, dogma. Luego la moral y el culto son los tres estudios de la teología católica. Ya hemos visto la primera, como les he repetido tantas veces, pasamos a la segunda. Y en el catecismo tradicional dice, segunda parte de la doctrina cristiana, la oración en general. ¿Qué es orar? Orar es levantar el alma a Dios para adorarle, darle gracias, pedirle perdón y otros beneficios. ¿Es obligatoria y necesaria la oración? La oración es obligatoria y necesaria como homenaje de la criatura al Creador y como medio de conseguir la divina gracia para nuestra salvación. ¿Cuándo debemos orar? Debemos orar frecuentemente, especialmente por la mañana, por la tarde, al principio de las acciones más importantes, en los peligros y tentaciones y en el trance de la muerte. ¿Por quiénes debemos orar? Debemos orar por todos nuestros parientes, bienhechores, amigos y enemigos vivos y difuntos, superiores eclesiásticos y civiles. ¿Qué pedimos en la oración? En la oración pedimos bienes espirituales y temporales, sobre todo la gloria de Dios, nuestra salvación y los medios de alcanzarla. ¿De cuántas maneras es la oración? La oración es de dos maneras, mental y vocal. ¿Qué es la oración mental? La oración mental es la que se hace interiormente con el ejercicio de las potencias del alma, acordándonos con la memoria de alguna verdad de la religión, pensando y discurriendo en el entendimiento sobre ella y haciendo con la voluntad actos de fe y ya de dolor por los pecados, ya de reforma de vida, ya de practicar las virtudes. ¿Qué es la oración vocal? La oración vocal es la que se hace con palabras exteriores, la que hacemos, por ejemplo, cuando rezamos el Santísimo Rosario. ¿Y cómo se ha de orar? Se ha de orar con atención, humildad, confianza y perseverancia. ¿Cuáles son los principales frutos de la oración? Los principales frutos de la oración son, primero, nos une a Dios y nos aparta de las cosas de la tierra. Segundo, nos da fuerza para resistir al mal y obrar el bien. Tercero, nos alcanza muchísimas gracias y bienes espirituales y temporales, especialmente el don de la perseverancia final. Y cuarta, si estamos en gracia de Dios, nos merece aumento de la gracia y perfección de las virtudes de los dones del Espíritu Santo. El Padre Nuestro en general.
¿Cuál de las oraciones es la mejor? La mejor de las oraciones es el Padre Nuestro, porque lo dijo Cristo por su boca a petición de los apóstoles y porque tiene 7 peticiones fundadas en la caridad. ¿Para qué dijo Jesucristo el Padre Nuestro? El Padre Nuestro lo dijo Jesucristo para enseñarnos a orar. Cuando decimos el Padre Nuestro, ¿con quién hablamos? Cuando decimos el Padre Nuestro, hablamos con Dios nuestro Señor. ¿Dónde está Dios nuestro Señor? Dios nuestro Señor está en todo lugar, especialmente en el cielo, en la tierra y en el santísimo sacramento del altar y en el alma de todos los hombres que estén en estado de gracia. Y Cristo, cuanto hombre, ¿dónde está? Cristo en cuanto hombre está solamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Las 7 peticiones del Padre Nuestro. ¿Por qué decimos primero Padre Nuestro que estás en los cielos? Decimos primero Padre Nuestro que estás en los cielos para levantar el corazón a Dios y pedirle con humildad y confianza como a nuestro Padre misericordioso. ¿Cuál es la primera petición del Padre Nuestro? La primera petición del Padre Nuestro es santificado sea tu nombre. ¿Qué pedimos en la primera petición? En la primera petición pedimos que el nombre de Dios sea conocido, honrado en todo el mundo. ¿Cuál es la segunda petición? La segunda petición es vénganos en tu reino. ¿Qué pedimos en la segunda petición? En la segunda petición pedimos que reine Dios en nuestras almas, acá en la tierra, por la gracia, y después nos dé la gloria en el cielo. ¿Cuál es la tercera petición? La tercera petición es hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Qué pedimos en la tercera petición? En la tercera petición pedimos hacer la voluntad de Dios, los que estamos en la tierra, como lo hacen los bienaventurados en el cielo. ¿Cuál es la cuarta petición? La cuarta petición es el pan nuestro de cada día nos lo doy. ¿Qué pedimos en la cuarta petición? En la cuarta petición pedimos que nos dé Dios el mantenimiento conveniente para el cuerpo espiritual, para el cuerpo. El espiritual de la gracia y sacramentos para el alma. ¿Cuál es la quinta petición? La quinta petición es perdonar nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué pedimos en la quinta petición? En la quinta petición pedimos que nos perdone Dios nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han agraviado o hecho algún mal. ¿Cuál es la sexta petición? La sexta petición pedimos que no nos deje Dios caer ni consentir en los malos pensamientos y tentaciones, con que el demonio procura hacernos caer en el pecado. ¿Cuál es la séptima petición? La séptima petición es líbranos del mal. ¿Qué pedimos en la séptima petición? En la séptima petición pedimos que nos libre Dios de todos los males y peligros espirituales y corporales. ¿Qué quiere decir la palabra amén? La palabra amén es hebrea y quiere decir así sea. Ave María, salve y oraciones a los santos. ¿Qué oraciones decimos principalmente a Nuestra Señora? A Nuestra Señora decimos principalmente la Ave María y la salve. ¿Quién dijo la Ave María? El arcángel San Gabriel dijo la primera parte cuando vino a saludar a Nuestra Señora la Virgen, y lo demás lo añadió la Santa Iglesia. ¿Qué es la salve? La salve es una oración muy antigua aprobada por la Santa Madre Iglesia para pedir favores a Nuestra Señora. Debemos hacer oración también a los ángeles y a los santos. Debemos hacer oración también a los ángeles y a los santos como nuestros medianeros. ¿Debemos rendir culto a las reliquias de los santos? Sí, debemos rendir culto a las reliquias de los santos porque ellos fueron templos vivos del Espíritu Santo y porque mediante sus reliquias Dios concede muchos beneficios a nosotros, los hombres. ¿Debemos venerar las imágenes sagradas? Sí, debemos venerar las imágenes sagradas porque el honor tributado a la imagen se dirige a aquel que la imagen representa. Nos excita a su recuerdo y a la imitación de sus virtudes y nos alcanza su intercesión a favor nuestro. ¿Qué imágenes debemos tener en nuestras casas? En nuestras casas debemos, como católicos que somos, debemos tener las imágenes de la Santa Cruz, de nuestro Señor Jesucristo, la imagen del Sacratísimo Corazón de Jesús, de la Santísima Virgen María, de los santos y de los ángeles. Ahí termina la segunda parte del Catecismo Elemental del Padre Gaspar Astete. Ahora sí entramos ya a la temática del curso superior de religión del Padre Faría, que dice libro segundo, la moral, generalidades, cuadro sinóptico, su naturaleza, la moral naturaleza es insuficiente, la moral natural es insuficiente, excelencia de la moral cristiana, falsedad y definición de la moral laica, definición y división, elementos de toda moral. Bueno, empezamos entonces. La naturaleza y división de la moral. La moral en general es la ciencia que guía nuestros actos y ordena nuestra conducta de acuerdo con una determinada norma de obrar. Se dice la ciencia que guía nuestros actos, pues es una ciencia esencialmente práctica cuyo fin es orientar nuestra conducta.
B, de acuerdo con una norma de obrar, porque para la dirección de nuestra conducta nos es indispensable una norma que nos indique lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. O sea, lo que es correcto, que nos enseñe la norma, y lo que es incorrecto, pues no hacerlo. La moral se divide en natural, cristiana y laica o independiente. La moral natural guía nuestros actos de acuerdo con la pura luz de la razón. Tal fue la de los filósofos gentiles. La moral cristiana guía nuestros actos al último fin sobrenatural de acuerdo con la razón y con las verdades y preceptos revelados. O sea, la moral cristiana nos conduce a la visión beatífica, a la salvación. La moral laica prescinde de Dios, Dios no existe, y de todo fin ultraterreno. El hombre no vive sino en este materialismo y no tiene alma, por lo tanto, es de advertir que la moral cristiana no va contra la naturaleza, sino que la perfecciona y dirige impidiéndole caer en el error. Por el contrario, la moral laica sí es contraria no solo a la moral cristiana, sino también a la naturaleza, porque el prescindir en la dirección de nuestra conducta del ser que nos creó y del fin que nos señaló va no solo contra la revelación, sino también contra la misma razón. Ahí está el problema de los actos hoy en día que se quieren legalizar o ya los están legalizando. Va contra la moral cristiana y contra la naturaleza. Ya saben cuáles son. Así como el dogma nos enseña lo que debemos creer, así la moral nos enseña lo que debemos hacer y evitando el mal para salvarnos. Elemento de toda moral. Acuérdense que la palabra moral, bueno, lo hemos llegado acá, pero moral viene de mores, que significa costumbres. En toda moral son necesarios 4 elementos: el fundamento en que descansa, el fin a donde conduce, la obligación que impone y la sanción con que se remunera. En toda moral son necesarios 4 elementos: el fundamento en que descansa, el fin a donde conduce, la obligación que impone y la sanción que reporta. El fundamento es el motivo que tiene la moral para prohibirnos o prescribirnos ciertas cosas. Por ejemplo, en la moral cristiana, la voluntad sabia y santa de Dios. Por ejemplo, en la moral cristiana, la voluntad sabia y santa de Dios. O sea, nosotros estamos llamados a hacer la voluntad. Ese es el fundamento, hacer la voluntad con nuestros actos, la voluntad de Dios, no la nuestra. Segundo, el fin es lo que se propone, en definitiva, el mandarnos o prohibirnos. En la moral cristiana, el fin es la visión beatífica. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, logramos el fin, que es la visión beatífica o la salvación de nuestra alma. La obligación es el vínculo moral que liga a la voluntad para que obre. En la moral cristiana es el mandato de Dios, el decálogo. La sanción es el premio que merece al cumplir la ley y el castigo que se hace digno quien la quebranta. En la moral cristiana son el premio, la visión beatífica o la reprobación eterna en el infierno. La moral natural es deficiente. La moral natural es deficiente por 2 motivos. Primero, porque la pura razón, la pura luz de la razón no puede darnos a conocer de una manera fácil, segura y completa las verdades de orden moral. Segundo, en el orden moral pasa como en el orden intelectual. Sin la luz de la revelación no conocemos sino unas cuantas verdades, y esto con mucho retrabajo y mezcla de error. La historia nos prueba que los más grandes moralistas de la antigüedad cayeron en graves errores y que, de hecho, la simple razón nunca ha suministrado un conjunto completo y seguro de verdades morales. Segundo, porque Dios, dueño absoluto de sus criaturas, les ha impuesto ciertos mandamientos especiales que solo la revelación los manifiesta. Excelencia de la moral cristiana. La moral cristiana es verdadera y excelentísima.
Es verdadera porque se funda en la verdad, a saber que hay un Dios único que nos creó para Él y que debemos obedecerlo. B, es excelentísima en sus 4 elementos, en efecto. Su fundamento es firme e inquebrantable, a saber, la voluntad de Dios que, regida por su sabiduría, nos ordena lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Según ella es bueno lo que está conforme con la voluntad sabia de Dios y malo lo que está de desacuerdo con la voluntad de Dios. B, su fin es nobilísimo, la posesión eterna del bien infinito en la visión beatífica. C, su obligación es estricta, llega hasta el fondo de las conciencias. D, su sanción es eficaz, la conciencia como eco de la voz de Dios está en esta vida y luego un castigo o recompensa eterna en la eternidad. La moral laica es falsa y deficiente. Es falsa porque parte de falsos fundamentos, rechaza la revelación de Dios y con frecuencia al mismo Dios. Segundo, es del todo deficiente en sus elementos, en efecto. A, su fundamento no es firme, no es la voluntad inmutable de Dios, sino la razón y voluntad del hombre, voluble y sujeto a error. Su fin es indigno del hombre, una moral que niega a Dios y la inmortalidad del alma y coloca al hombre al nivel de los brutos, no puede presentar al hombre un fin digno de él. C, su obligación no es estricta, una obligación no la puede imponer, sino un superior, y ningún hombre en cuanto hombre es superior a otro. Además no puede llegar hasta la conciencia. ¿Qué hombre puede llegar hasta la conciencia de los demás y controlar sus pensamientos, deseos y acciones ocultas? D, su sanción es ineficaz. La conciencia deja de ser la voz de Dios para convertirse en la de uno mismo. No hay Dios que vea lo oculto, no hay premio ni castigo eterno, y cuanto a las acciones temporales es fácil eludirlas o despreciarlas. Su fundamento, la moral cristiana inmutable, la voluntad santa de Dios guiada por su sabiduría. La moral, su fin, nobilísimo, la posesión eterna del infinito en la visión beatífica. Su obligación estricta, liga a la conciencia. Su sanción eficaz, la conciencia como eco de la voz de Dios, un premio o castigo eterno. La moral laica, mudable, la razón y voluntad del hombre, sujeta a error y al capricho. Su fin, poco noble, el bienestar terreno, pues no hay otra vida. Su obligación exterior aparente, no liga a la conciencia. Su sanción ineficaz. La conciencia no es la voz de Dios, no hay premio ni castigos eternos. El hombre muere y se acaba. Eso podemos dejarlo así. Bueno, vamos a seguir que todavía dice, falsos sistemas de moralidad. En los sistemas de moral laica, los fundamentos de la moralidad es distinto en cada uno, lo que prueba su falsedad e ineficacia. Lo que a unos ha parecido verdadero y firme, a otros les parece falso e inestable. Para unos, el fundamento de la moralidad es la utilidad, es bueno lo que es útil, es malo lo que es inútil. Para otros, el placer, lo que es evidentemente falso. Así, robar no puede ser bueno aunque traiga utilidad, ni lo es embriagarse aunque traiga placer. Para otros, el último fundamento de la moralidad es la opinión pública. Para otros, las leyes, la dignidad humana, el respeto a los demás, el honor, la razón, la simpatía, el sentimiento, etc. Todos estos sistemas tienen defectos comunes ya indicados. A, su fundamento viene a ser último término la razón y la voluntad del hombre, y lo que es peor, sus pasiones y apetitos, fundamento inestable, sujeto al cambio y al capricho de los hombres. Su obligación es simplemente exterior y no de conciencia. Su sanción o no existe o fácilmente se desprecia. Carecen pues de aquellas inmutables solidez y fuerza obligatoria que solo Dios puede brindar y son incapaces de reprimir las pasiones y de sancionar los vicios.
advirtamos también que en la moral cristiana aprovecha lo bueno que puede haber en estos sistemas sin caer en sus errores y exageraciones. Así nos permite convertir en motivo de obrar ya la utilidad, ya el placer, ya el honor y la opinión pública, la dignidad humana, etc., con la condición de que se respete la ley moral, de que estos motivos se contengan dentro del límite de la honesto. El racionalismo pretende que el último fundamento de la moral es la razón humana. Es gran error. La razón, esto es, la conciencia, es en su fundamento próximo, como luego veremos, pero el fundamento último hay que ponerlo en Dios. En efecto, el hombre no puede ser independiente en su ser y en su obrar de aquel que lo creó, ni puede prescindir de sus actos del fin que Dios le señaló al crearlo. La razón está sujeta a error y mutación, y en consecuencia todo el orden moral estaría sujeto a esta misma defección. División de la moral. Estudiaremos primero los grados generales de los actos humanos: conciencia, ley, pecado y virtudes, porque son base y fundamento de la moral. El encadenamiento de estos tratados es el siguiente. Primero estudiaremos los actos humanos, a saber, los actos que caen en el hombre bajo la dirección de la moral. Luego veremos la norma que debe regir estos actos, la cual es doble: la conciencia y la ley. Y enseguida el quebrantamiento de esa norma o el pecado. En fin, los hábitos conformes a esta norma, o sea, las virtudes. Luego, pasando a la moral en particular, explicaremos los mandamientos de Dios y de la Iglesia. Las obras de misericordia se estudiarán en el Tratado de Virtudes y al estudiar la caridad. Ahí dejamos por hoy esta catequesis, y aquí precisamente lo importante es que miremos cómo a medida que las sociedades se sueltan el yugo de Dios, pues caen en la moral natural, y esa moral natural, como lo hemos visto, pues lo que busca es el placer, y en otro lado pues la utilidad, y resulta que ahí precisamente por eso es que ustedes ven la cantidad de crímenes y aberraciones cada día más refinadas, porque en esa moral natural no se habla de Dios, no se le reconoce la majestad de Dios, y el hombre pasa a ser como una especie de material autónomo y neutro, en el cual no hay maldad, se niega el pecado original, y entonces el hombre, todos los seres humanos son buenos, y por eso es que justifican toda esa cantidad de aberraciones y crímenes cada día, como les digo, más refinados. Nosotros, como creemos en Dios, y sabemos que ante la tentación del diablo, del mundo, el demonio y la carne, pues nos acordamos de aquello que dice el Salmo: nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo cielo y la tierra, y en su santísimo Hijo Jesucristo, y en su sangre que nos lava de todos los crímenes. Pues vamos a extender la protección sobre nuestra alma con esa preciosísima sangre, porque el mismo Señor lo dice, que vigilad para que no caigáis en la tentación. Esto entonces para que veamos que nuestra moral es la moral nuestra es la moral cristiana, la moral católica. Nosotros no tenemos una moral laica ni una moral racional. Es la moral que ha enseñado la Iglesia durante 2000 años, con fundamento en la revelación de los mandamientos de la ley de Dios y lo que los santos padres nos han enseñado. Eso es ajeno a que seamos santos o puros, no. Yo, como miembro de la Iglesia, como bautizado, aspiro a santificarme, y a pesar del pecado original y a pesar de los pecados mortales y veniales que llega a cometer, mi meta, por la cual debo trabajar por practicar la virtud y alejarme de cualquier vicio, es conseguir la salvación
a través de los medios de Jesucristo nuestro Señor. Acuérdense que nuestra meta es esa, la Jerusalén celestial, llegar a la gloria. Las personas que viven en este mundo, que piensan que la gloria es este mundo, pues ellos hacen sus lobbies para justificar el pecado y se congregan en lugar de congregarse para hacer penitencia y oración. Se congregan es para poder promover el pecado, y no solamente ellos, sino para incitar a los demás y empujar a los demás, niños, jóvenes, ancianos, a que suelten ese reglamento de vida y se entreguen a la concupiscencia y a la depravación. Ese es fruto de la sociedad pagana y satánica. Y lo grave de todo esto, que así les fastidie, pero lo grave de esto es que los maestros de nuestra vida espiritual, el Papa, los obispos, las religiosas, los curas de parroquia, de toda parte, los catequistas, todos están enseñando una inmoralidad, una moral que no es católica, unas costumbres que no son de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ellos no son católicos, y de ahí que ustedes cometen pecado mortal en estar en comunión con esas personas, porque ustedes todavía no saben qué es de Dios y qué es de las tinieblas. No saben qué es del Espíritu y qué es de la carne, qué es de Cristo y qué es de Belial. Si ustedes viven en comunión con sucede en la parroquia, pues ustedes, pobrecitos, no saben ni dónde están parados. Que Dios los ayude. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram. Domino vobiscum et cum spiritu tuo. Benedicamus Domino Deo gratia, benedicat vos omnipotens misericordominus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.